El doctor Douglas Rhee es jefe del Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales en el Hospital Universitario de Cleveland Medical Center y también es director del Instituto Ocular en los hospitales universitarios. Tiene muchos artículos, quizás presentará varios de sus estudios en esta charla. Y muchas gracias por participar en nuestra sociedad. Muchas gracias. Es excelente estar acá con ustedes. Permítanme continuar y compartir mi pantalla. Aquí estamos. Pregunta si pueden verla. Bueno, ya acabé el 100% de mi vocabulario en español, así que ahora seguiremos en inglés. Espero no haber echado a perder esta parte. Bien, el tema sobre el cual me referiré es cómo estamos tratando de dominar o conquistar la presión intraocular. Entonces quiero describir nuevos abordajes moleculares y quirúrgicos a la red trabecular. Y esto es un poco más de ciencias básicas, aunque ciertamente vamos a cubrir temas clínicos y temas de cirugía. Entonces yo realmente deseo que ustedes tengan un entendimiento fundamental de dónde actúan los tratamientos y cuáles son los tratamientos que asoman para el futuro. Estos son mis conflictos de intereses y los he subrayado en azul algunos de los conflictos potencialmente relevantes en relación con esta charla. Entonces, este es el esquema que yo deseo cubrir. Primero, una introducción. Por cierto, todos en esta reunión saben lo que es el glaucoma, pero yo quiero describirlo en una forma un poco diferente, hablar acerca de qué causa el glaucoma y qué controla el flujo del humor acuoso, el flujo de salida, discutir los abordajes terapéuticos, tanto médicos como quirúrgicos, y luego discutir un poco acerca de la investigación que se está realizando, por lo menos en mi laboratorio, espero no ser aburrido. Bueno, ¿qué es el glaucoma? ¿Qué causa el glaucoma? ¿Y qué controla el flujo de salida? Entonces, fundamentalmente es el glaucoma primario del ángulo abierto. Entonces, yo recuerdo mi primer día de la residencia, fue un honor para mí estar en las clases del doctor George Spade, un hombre muy conocido en la comunidad de glaucoma. Y yo creo que él tuvo un mal día en la clínica en esa clase. Y se supone que debe dar una charla maravillosa, lo que esperamos. Sacó una hoja de papel de su mandil y leyó un haiku japonés que había escrito. Y entonces algo que tiene que ver con un río y una corriente. No lo entendí realmente, pero recuerdo lo que dijo al final. Fue que tanto más trabajo en glaucoma, tanto menos parezco entenderlo. Y luego se retiró. Esa fue toda su conferencia de 5 minutos y realmente yo estaba muy insatisfecho pensando que el glaucoma iba a ser el último campo en el cual yo me iba a meter a trabajar, pero muy a menudo tenemos que ver con diversos aspectos de los pacientes y qué causa el glaucoma, por lo menos en los Estados Unidos estamos con el conocimiento incompleto, entonces hay muchas cosas que no se saben, pero yo creo que al final de esta charla ustedes verán que a diferencia de lo que pasó con el doctor Spade unos 25 años atrás, entonces la idea es tener un entendimiento bastante decente de cuál es el problema con la presión intraocular elevada y qué ofrecerles a los pacientes, comenzando con un poco más de información, hay que tranquilizarlos también. Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo en esta definición de la glaucoma primario de ángulo abierto, una condición patológica en la cual hay una pérdida progresiva de axones de las células ganglionares, causando daño que está relacionado con la presión intraocular. Entonces, la triada de daño en el nervio óptico, elevación de la presión intraocular y cambios en el campo visual. Si miramos la historia natural de la progresión de la enfermedad y miramos la tasa de declinación de las células ganglionares, entonces hay una pérdida de más o menos 0.5% por año. Esto con el envejecimiento normal, y esta es la razón por la cual a veces son algunos los pacientes los que no van a refracción para corregir a 20/20 o que tienen adaptación de luz y oscuridad en comparación con la gente más joven,
o que quizás simplemente no pueden ver bien a la luz. Y esta es en parte la situación. Hay una pérdida normal con el envejecimiento. El glaucoma causa una declinación marcada y más o menos en 35 a 40% de la pérdida de axones es donde comenzamos entonces a ver los defectos, y esto se remonta a algunos pacientes que son sometidos a una prueba de campo visual a fines de los 80s, ya fallecieron. Poco después del doctor Quigley estuvo en capacidad de obtener estos ojos y de revisar el recuento de células ganglionares, y más recientemente Ralph Howard en una colonia de monos, un modelo experimental de glaucoma, los entrenó para hacer el campo visual. Ahora, el punto clave es que, aparte del experimento con los monos, validando los hallazgos en humanos, entonces es interesante observar que usted puede entrenar a una colonia de monos para evaluarles el campo visual. Entonces, cuando usted tiene este paciente que no puede hacer la prueba de campo visual, usted imagínese cómo pudieron hacerlo con monos. Si usted puede entrenar un mono, entonces puede entrenar a cualquiera. Entonces, miramos aquí el espectro de progresión de la enfermedad. Hay este daño progresivo en el nervio óptico, pérdida del campo visual, y las personas tienen esta pérdida de la visión, en la cual este dibujo es lo que encontré en la internet, pero los pacientes describen que como una visión que se torna algo borrosa, como que se pone algo gris antes de tornarse totalmente oscura. Entonces es como si hubieran tomado una ducha caliente y usted quita el vapor de la ventana, pero desafortunadamente esta imagen o esta ilusión de vapor corresponde al glaucoma, ¿no? ¿Y qué causa el glaucoma? Entonces, nosotros sabemos que la enfermedad está presente en dos tejidos, la red trabecular. La presión intraocular está elevada, que es debido a un flujo de salida disfuncional, y esto depende de la presión. Vamos a entrar un poco más en detalle en esto. Y también la lámina cribosa, que es el punto débil estructural del ojo, debido a que usted tiene aquí a la salida todos los axones, las células ganglionarias de la retina. Estos axones que viajan hacia el núcleo geniculado lateral. Entonces, en el nervio óptico hay una teoría vascular y mecánica, pero sin importar cuál sea el problema primario con los vasos sanguíneos y o con la perfusión, o si, es como señaló el doctor Quigley, de índole mecánica. Entonces, sea como fuere, el nervio óptico es el lugar anatómico del daño o donde ocurre el defecto. Entonces, hay una contribución genética, por cierto que sí. Sin embargo, nosotros sabemos que los defectos de herencia mendeliana son responsables de solamente un 6 a 9% de todos los glaucomas primarios de ángulo abierto. Entonces, aun cuando la genética tiene que ver con esto, por lo menos la herencia mendeliana o estas condiciones de herencia mendeliana solo representan cerca de un 10% de la población. Entonces sabemos que el glaucoma es poligénico, son múltiples los genes que están involucrados y que confieren una susceptibilidad genética y algunos defectos que llevan a una elevación en la presión intraocular. Entonces, acá hay un buen ejemplo. La hipertensión intraocular no es un hallazgo normal en los niños. Los niños no tienen presión intraocular elevada, nunca, a menos que haya algo que esté pasando, glaucoma o algún otro problema. O un artefacto por una córnea muy enferma. Ahora, por otro lado, hay personas que tienen presiones elevadas y que nunca desarrollan glaucoma, y un 30-40% del glaucoma en los Estados Unidos es glaucoma de baja tensión. Entonces, sabemos que hay diferentes niveles de susceptibilidad en el nervio óptico, correspondiendo a los diferentes niveles de presiones. Entonces hay múltiples genes que quizás tienen interacciones entre ellos o con el ambiente que modifican los patrones de susceptibilidad. Hay una serie de variantes genéticas que se han asociado con el glaucoma primario de ángulo abierto, pero a pesar del hecho que estamos en capacidad de entender cuántas piezas hay en el rompecabezas, estamos llegando a conocer quiénes participan en esto, pero realmente no conocemos cómo se relacionan entre sí, y es lo que estamos comenzando a aprender ahora. Entonces, ¿qué controla el flujo de salida del humor acuoso? Sabemos que la fisiopatología del glaucoma es que la presión intraocular elevada está relacionada con el flujo de salida. Es un problema del drenaje
Entonces, por lo menos cuando los pacientes me preguntan, bueno, doctor Rick, ¿qué causa el glaucoma? Entonces le digo, es un problema del drenaje en el ojo. No es un problema de hipersecreción del humor acuoso. Y hemos sabido esto durante muchas décadas. De vuelta a 1958, Morgan Grant reportó y encontró que la red trabecular es la responsable de la resistencia al flujo de salida. En 1971 aprendimos posteriormente de Anders Bell que la red trabecular es responsable de aproximadamente 80-90% del flujo de salida en adultos de edad avanzada. En 1992, Anders Bell, del mismo laboratorio, utilizando un microcatéter, mostró que es el tejido yuxtacanalicular, el área que está justo al lado del canal de Schlemm, que es responsable de la vasta mayoría de la resistencia, de la mayor parte de la resistencia. Entonces hay la localización anatómica. Cuando le decimos al paciente, bueno, entendemos que hay un problema con el drenaje en el ojo y sabemos que es una parte del drenaje que está justo al lado del canal de Schlemm. Entonces, ¿qué sabemos acerca de esta región? Ahora que hemos localizado dónde está el problema, ¿qué sabemos acerca de esta región? Bueno, la región yuxtacanalicular abarca tanto la pared interna del canal de Schlemm, al igual que la red trabecular yuxtacanalicular. Esta red yuxtacanalicular no es una estructura estática, entonces, como mostramos en estas imágenes, entonces pensamos quizás que es estable, pero esto es porque en la histología congelamos esta imagen en el tiempo, pero esta área es muy dinámica, está siendo remodelada constantemente. Entonces, tenemos aquí la matriz y la red trabecular que se renuevan cada 4 a 7 días. Estas células se renuevan. Entonces, esto tiene una constante remodelación. Es también como el epitelio corneal, en parte. ¿Y cuáles son las vías que nosotros pensamos están presentes allí que permiten que el fluido salga a través de esta red yuxtacanalicular? Tenemos una vía transcelular en la cual hay una apertura, formación de vacuolas, y entonces hay la renovación aquí que es entre 3 a 15 minutos. Tenemos la vía paracelular en la cual esto corresponde a la vía del área alrededor de las células o entre las células, la cual es afectada por esteroides, y la matriz extracelular. Entonces, para mostrarlo en forma gráfica, tenemos este esquema. Entonces, tenemos el canal de Schlemm justo acá. Aquí estas células en azul, que corresponden a la pared interna del canal de Schlemm, y las células en verde son la red trabecular. Todas estas flechas en naranja corresponden a la matriz extracelular. Entonces, la vía anatómica que conocemos corresponde a la vía transcelular, en la cual el fluido sale a través de estas vacuolas gigantes que tienen una apertura a cada lado o fluye entre las uniones estrechas, tight junctions, entre estas células. Y esto se hace relevante conforme entendamos el mecanismo de acción de nuestros nuevos medicamentos. Entonces, la razón por la cual mi investigación se centra en la matriz extracelular es que sin importar qué vía en la cual se dirige el fluido, entonces, me refiero aquí a un ejemplo gráfico. Entonces, sea cual fuere la ruta que tome el fluido, tiene que salir a través de la matriz. Entonces, ahora, si todavía están despiertos, entonces la pregunta es ¿por qué tengo que saber esto? ¿Por qué simplemente dar las gotas o hacer un abordaje quirúrgico? Entonces hablemos un poco acerca del aspecto clínico. Entonces aquí tenemos esta rueda de innovación con las medicaciones. Yo recuerdo, yo estaba muy sorprendido cuando aprendí que los primeros medicamentos, los mióticos, se remontan al siglo XIX, 1873, en el manejo médico del glaucoma. Y lo más reciente, la adición más reciente, corresponde a los inhibidores de la ROCK-kinasa y óxido nítrico y prostaglandina involucrados en esta vía. Entonces, los residentes saben que, por ejemplo, que los lugares de resistencia los conocen bien, al igual que dónde funcionan las gotas. Tenemos los agentes para el ingreso del flujo, los análogos de prostaglandina que trabajan en la vía uveoscleral, los agentes que trabajan en la red trabecular, los mióticos, los inhibidores de la ROCK-kinasa. Pero lo interesante a señalar aquí es que la vasta mayoría de nuestros tratamientos son paliativos.
Y escogí la palabra paliativos debido a que realmente no tenemos ningún tratamiento que modifique el curso de la enfermedad. ¿Y qué quiero decir con esto? Todos nuestros tratamientos reducen la presión intraocular, eso es cierto, pero no afectan la patología real o la fisiopatología real, no interrumpen el proceso fisiopatológico. Y esta es la razón por la cual la investigación en el desarrollo de drogas será no solo bajar la presión, sino interrumpir el proceso de la enfermedad de manera tal que podamos detenerlo y que sigamos monitorizando la presión cada 3 o 4 meses, ¿no? Evitando que suba, ya que como se ha descrito el problema es con el drenaje en el ojo, no con la hipersecreción del humor acuoso. Hay dos nuevos medicamentos, la danoprostena Bunod, que se vende como Bisulta en Estados Unidos, tiene Tarsudil, que es un inhibidor de la roquinasa. Entonces estos medicamentos salieron el año 2018 y se vende este último en Estados Unidos como Ropresa. Veamos primero qué pasa con la prostaglandina que dona la sintetasa del óxido nítrico. El óxido nítrico es creado cuando la sintetasa del óxido nítrico básicamente crea este óxido nítrico. No tenemos que revisar todo el mecanismo, pero en general el óxido nítrico relaja el músculo liso. Y nosotros sabemos que la red trabecular, las células endoteliales tienen algo de propiedades similares al músculo liso. Entonces, la tanoprosteno Bunod es una molécula. Entonces, al ingresar en el ojo, es dividida en una forma de ácido libre, la cual es la porción activa de la tanoprost, y luego dona óxido nítrico. Vayamos al mecanismo de acción, ya que quizás entendemos esto más o menos bien. Entonces, una vez que es hidrolizado este compuesto, la tanoprost, el ácido, la forma ácida libre, y la otra se separan, y la forma ácida libre de la tanoprost se fija al receptor FP, y luego no vamos a ir por las enzimas por separado, pero aquí esto se ha establecido muy bien. Sabemos lo que sucede con exactitud. Eventualmente termina afectando el inositol trifosfato. Entonces hay liberación de calcio a nivel intracelular. Entonces, lo que no sabemos es cómo esta liberación de calcio intracelular aumenta y hace variar el equilibrio de las metaloproteinasas de la matriz y sus inhibidores de la cinética. Pero sí sabemos cómo estos inhibidores modifican este equilibrio. Se afecta la remodelación de la matriz extracelular en la vía uveoescleral y llevamos a un aumento en el flujo de salida. Entonces, esto se ha conocido por unos 20 años y en mi laboratorio, conjuntamente con Bob Wine, que fue el primero en descubrir esto, en nuestro laboratorio contribuyó con algo de información al respecto, en la cual las MMP, cómo modifican este balance o este equilibrio. Pero sea como fuera, el óxido nítrico ingresa al cuerpo, a las células del canal de Schlemm, y la guanilato ciclasa también interviene, y esta vía también ha sido bien establecida, en donde eventualmente, y no vamos a ir en todos los detalles, pero ustedes tienen la relajación actina y el citoesqueleto dentro de la célula, y esto hace que la célula esté más suelta, si se quiere, más relajada, que no esté tan rígida. Entonces aquí, al hacer a las células menos rígidas, entonces se perdió la señal, que actúe un mecanismo dual en la cual tenemos esta porción de la tanoprost, la cual lleva el equilibrio hacia el MMP. Entonces se altera el flujo de salida en este cuerpo ciliar, así como en la red trabecular. Y aquí tenemos estas flechas que indican este flujo. Y la tanoprost Bunod tiene el óxido nítrico, que tiene el potencial entonces de alterar el citoesqueleto de estas células del canal de Schlemm y del TM, y entonces se mejora el flujo de salida. Clínicamente hay una serie de estudios que han validado este tema astronómico. Tenemos aquí el estudio Júpiter, el cual muestra que la tanoprost Bunod reduce la presión intraocular. Es el estudio para demostrar el concepto. Tenemos el estudio Lunar, el cual muestra que la tanoprost Bunod no es inferior y que es hasta mejor que Timolol. Hay dos estudios que demostraron ello. Y el estudio Voyager, en el cual se muestra que la tanoprost Bunod tiene el potencial para ser mejor que la tanoprost.
Ahora cambiemos un poco de tema y hablaremos de los inhibidores de ROCK. Entonces la idea es entender cómo funciona esta medicación. Ahora, los inhibidores de la ROCK inasa o esta vía es la forma predominante en la cual las células controlan el citoesqueleto, controlan la rigidez y la fluidez de las células. Entonces, al alterar el citoesqueleto, entonces se puede crear cambios dramáticos en el tono celular. Las vías en las cuales funciona esto son bastante bien conocidas y todas han sido establecidas. Entonces, aquí tenemos diversos nombres de medicamentos y compuestos químicos. En algún punto, casi todas las compañías tenían su propio inhibidor de la ROCK inasa, la cual afectaba la vía de esta ROCK inasa en diferentes puntos, pero resulta que había muchos efectos colaterales o que no era tan efectiva o que había problemas con la farmacología para llegar al interreloj y resulta que la molécula tenía que progresar pues en todos estos estudios clínicos. Entonces, los inhibidores de ROCK, de la ROCK inasa, también afectan la rigidez de las células en esta región y se afecta el flujo de salida pericelular. Y Netarsudil, cuando ha sido estudiado en el laboratorio, crea algo de dilatación de las venas epiesclerales. Uno de los efectos colaterales es enrojecimiento a este nivel y se ha demostrado entonces que la red trabecular, la facilidad para el flujo de salida en la red trabecular y la presión venosa epiescleral aumentan con Netarsudil, pero la idea es tomar esta porción venosa epiescleral, ya que el mismo estudio de la presión venosa epiescleral también mejoraba con placebo. Entonces hay que tomar esto con un grano de sal, pero lo que realmente se ve es que después de Netarsudil tenemos esta suerte de expansión de la red trabecular desde el punto de vista histológico. Hay una serie de estudios muy bien hechos que muestran las ciencias básicas que subyacen a esto. Netarsudil tópico que reduce la presión intraocular en ratones y aquí en primates no humanos, y aparte de ellos, el mejor sistema animal son ratones para mirar este flujo de salida. Netarsudil tópico reduce la presión intraocular en primates no humanos, normotensos. Y luego tenemos el estudio Rocket, en el cual se demuestra la eficacia de Netarsudil. En Netarsudil, como agente único, es tan efectivo como timolol. Quizás no es tan efectivo como la tanoprost. Y hay algunos efectos colaterales. Aun cuando el inserto del envase y el estudio Rocket original mostraron que el nivel de hiperemia y de depósitos corneales pueden ser un poco altos, entonces yo creo que esto es un artefacto por ser muy diligentes y por estar mirando la posibilidad de hiperemia conjuntival, ya que cuando nosotros decimos realmente causa un 100% de hiperemia, entonces miramos a los controles, que es timolol. Al mirar a timolol, por ejemplo, el timolol causa hiperemia en un 11% de los pacientes a quienes les indico a lo largo de todas estas décadas. No es así. Esto es solamente una cifra artificialmente elevada, ya que estamos mirando con mucho más cuidado y midiéndola. Ahora, Netarsudil causa hiperemia, absolutamente. Cualquiera puede causar esto, pero esta consecuencia es reversible, puede llevar a ciertos síntomas visuales, es bien tolerado por los pacientes y se alejan unos cuantos meses después de parar el medicamento. Entonces hacemos una encuesta, pero simplemente haré esta pregunta retórica, hiperbólica. ¿Cuántos de ustedes creen que estos nuevos medicamentos, y quizás muchos han tenido la posibilidad de usarlas, ¿cuántos de ustedes piensan que esto es una cura para el glaucoma? Probablemente nadie. ¿Cuántos de ustedes creen que los medicamentos que usted inicia hoy día, no interesa cuál, usted puede elegir análogo de prostaglandina y cualquier otro, va a mantener al paciente controlado durante más de 20 años? Probablemente sea un pequeño porcentaje de pacientes, quizás menos del 5%. Y lo que estoy tratando de decir, y por qué señalo esto, es que aun cuando tenemos estos nuevos tratamientos, estoy tan contento que los tenemos, no hemos interrumpido el proceso de la enfermedad, simplemente estamos tratando de dilatar o enlentecer el proceso. Entonces, el tratamiento del glaucoma es paliativo y la progresión de la enfermedad no solamente es la pérdida del campo visual, sino la necesidad de avanzar el tratamiento, lo cual
quiere decir que la progresión de la enfermedad, estamos modificando el destino del paciente antes de la pérdida del campo visual. Podemos intervenir y aumentar el tratamiento, o sea, medicamentos adicionales, láser o cirugía. Entonces, vayamos ahora a las opciones quirúrgicas, ya que hemos pasado mucho tiempo acerca de la red trabecular. ¿Por qué no cortarla entonces? Entonces, si tenemos, bueno, pues, ¿por qué no eliminar a la red trabecular, literalmente hablando? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué porcentajes de ojos con glaucoma van a requerir una cirugía incisional a lo largo de 20 años? En los Estados Unidos es aproximadamente un 50% de las personas, y eso es mucha gente. La mitad de las personas con glaucoma van a terminar requiriendo cirugía, y no estamos contando el láser acá. Estos son pacientes que ya han ido por tratamiento médico y láser. La mitad de ellos van a fracasar y requerir cirugía. Tenemos muchas opciones. Para fines de brevedad, solamente voy a hablar acerca de la red trabecular de estos dispositivos, pero hasta el año 2006 esto era todo lo que tenías. TransTubes, y técnicamente, por favor apague su micrófono quien somebody toying with the microphone. Entonces, hasta el año 2006 esto era lo que teníamos. Y aquí lo que se llama el procedimiento mixto. Entonces teníamos el de dispositivo trabéctomo. MIGS es la cirugía mínimamente invasiva de glaucoma, MIGS. Y ahora tenemos una serie de dispositivos disponibles, por lo menos en los Estados Unidos, y muchos de ellos también están disponibles en Perú, que hacen bypass o retiran esta red trabecular. Entonces, empezamos con el trabectom, inventado por George Verbilt. Entonces, en los estudios iniciales realizados por Don Minkler, se mostró que funciona. El mecanismo de acción es retirar más o menos una tercera parte, entre 60 a 150 grados de la red trabecular a nivel nasal, permitiendo una comunicación directa. Entonces, eliminar a la red. Entonces, este es un esquema del procedimiento, y estoy seguro que todos ustedes han visto videos al respecto. Insertar el dispositivo en la red, o a través de la red, mejor dicho, en el canal de Schlemm, y hacer una ablación con energía térmica, hacer una ablación de la red trabecular. Ahora, ¿qué también funciona esto? Bueno, no es una cura. Entonces, esta es la tasa de éxito de la trabeculectomía. Entonces, este es un estudio que nosotros realizamos. Agrupamos los resultados y tomamos información de diversos autores, y lo que encontramos es que en el largo plazo la tasa de éxito del trabectom como procedimiento único era alrededor de 50% a un año y 22% a 2 años. Entonces no es una cura. Pero algunas personas preguntan entonces, ¿esto no demuestra acaso que la red trabecular entonces no es el sitio de la resistencia? Realmente no es. Si nosotros miramos la mediana de la tasa de éxitos a los primeros meses, la tasa de éxito es alrededor de 90%, pero algo más sucede. La cicatrización de la herida es la que crea esta falla, pero esta información no nos muestra evidencia, y esto es frustrante cuando escuchamos a otros conferencistas decir, al tratar de revisar las décadas de investigación en referencia a la red trabecular, no es la citoresistencia, es más a nivel distal, son los canales colectores, el canal de Schlemm, pero no todo esto es cierto. Y estos resultados no lo demuestran. Si miramos cualquier procedimiento de bypass trabecular, la tasa de éxito en la primera semana o mes es increíblemente alta. Es la cicatrización de la herida y la formación de cicatrices las que causan la falta de éxito. Entonces, la pregunta original que puse, si cortamos la red, entonces, ¿por qué no curar la enfermedad en esta forma? Es una gran idea, pero en la práctica, el organismo tiene su propia respuesta. La cosa es la formación de cicatrices, y esto lleva al fracaso. Y se ha replicado resultados similares, y el punto es el trabectom, la cirugía de cataratas, y el otro es el trabectom con único procedimiento, y son tasas de éxito muy similares. Y una de las cosas que se han dicho también
Este es el único artículo que he publicado en una buena revista y con solamente 10 pacientes y menos de 3 meses de seguimiento. Y la razón por la cual es esto es porque en estos 10 pacientes, y hay que darse cuenta de la situación, si nosotros hacemos una trabeculoplastia con láser después de una falla en la cirugía de catarata de trabectoma 3 meses, el 100% falla. Entonces, después de un procedimiento fracasado en el ángulo, quizás probar con el láser si es que usted quiere evitar mayores problemas, pero no tendría una gran probabilidad de éxito. Entonces, como sabemos, el trabectom funciona mejor cuando se combina con la cirugía de cataratas, y cuando el trabectom falla, entonces este es un estudio que nos muestra la mejoría debido a que no hemos violado la conjuntiva, no hemos cortado su interior, y la trabeculectomía funciona bien después del procedimiento fallado en el ángulo o en áreas donde nunca ha habido cirugía. Entonces le puedo asegurar que esto pudiera ser cierto. Ahora, la cirugía de cataratas mejora la tasa de éxito de trabectom, y cuando combinamos la cirugía de cataratas con trabectom y cirugía de cataratas con trabeculectomía, tenemos resultados muy similares hasta a unos 2 años de evolución, y es aquí cuando las líneas empiezan a separarse. Entonces, al hacer cirugía de cataratas con el procedimiento del ángulo, usted puede ganar algo de tiempo para sus pacientes. Entonces, es un abordaje bastante bueno. La hoja KBB no tiene el mismo nivel de evidencia, pero suponemos que tendría los mismos resultados, ¿no? Con esta hoja dual que retira la red trabecular sin energía térmica, no requiere de maquinaria y es tecnológicamente mucho más disponible, y es un procedimiento excelente. ¿Y qué hay acerca del iStent? El iStent solo, si miramos el metaanálisis, ahora hay muchas publicaciones al respecto. Con un iStent tenemos una reducción de más o menos 9%, y con cataratas solamente es un 4%, cirugía de cataratas. Entonces el iStent agrega cierto beneficio, por lo menos desde el punto de vista de los metaanálisis. Esto ha sido publicado en PLOS ONE en el 2015. Sabemos en cuanto a los estudios de ciencias básicas, mucho antes que haya salido al comercio el stent, esto por Doug Johnson, tanto más iStent se colocan, tanto mejor la reducción de la presión. Y este es un excelente estudio mostrando aquí la magnitud de la reducción de la presión, pero lo que me gusta es que también se evaluó la dinámica del humor acuoso. Se randomizó los pacientes 33 ojos, y cuando se trabajó con 2 stents, no solamente hubo una reducción estadísticamente significativa de la presión, que es lo que usted no obtiene solamente con un stent, con un ojo, pero también hubo una disminución de la resistencia de la red trabecular. En otras palabras, hay mejor flujo de salida y de drenaje a través de la red trabecular. Entonces, la compañía ahora ha implementado el iStent Inject, en el cual se implanta aquí estos 2 stents en el ojo. Tenemos también el dispositivo Hydrus, el cual hace bypass de la red trabecular, y este dispositivo tiene fenestras para permitir el drenaje del fluido a través de los canales colectores. Y tenía aquí un video, el estudio Horizon, el cual nos muestra que cuando asignamos en forma randomizada los ojos para ir a cirugía de cataratas, solo a cirugía de cataratas junto con Hydrus, hay un efecto bastante significativo, debido a que probablemente hace un bypass de un área bastante más grande de la red y coloca un stent, estrecha la red y la coloca bajo tensión. Entonces se tiene esta reducción en el uso de medicaciones, lo cual es un marcador sustituto de la presión. Este es el estudio Horizon, mirando el criterio de evaluación primario, reducción de 20% de la presión intraocular de salida del fluido. Vemos el seguimiento a 1 y 2 años. Los ojos que son sometidos al Hydrus van mejor que los ojos que solamente van a la cirugía de cataratas. Y si nosotros miramos el estudio Horizon solamente en la cohorte de los Estados Unidos, replica los mismos hallazgos. Y esto no es sorpresivo, no es sorprendente. Las ciencias básicas a menudo predicen, y esto es interesante, los estudios en ciencias básicas en el laboratorio a menudo predicen lo que sucede en el contexto clínico. Entonces, cuando se evalúa
8 ojos cadavéricos y se evalúa 2 stents contra el hydrus, hubo una mayor reducción en el flujo de salida, en la facilidad del flujo de salida en estos ojos cadavéricos. Esto se hizo en el laboratorio y posteriormente en nuestro grupo, con Carol Torres, parte de nuestro grupo, en ojos de cadáveres, hydrus superó a los 2 stents. Superó a estos 2 stent inject, en inyección. Un stent fue mejor que 2 inyecciones de stent. Bueno, no sabemos, quizás es un artefacto experimental, pero es algo que nosotros hallamos en el modelo de laboratorio. Y esto predijo los resultados del estudio COMPARE. En el estudio COMPARE se randomizó a los pacientes sin someterse a cirugía de catarata, solamente los dispositivos en sí. Y este es el primer estudio prospectivo randomizado y controlado que compara el dispositivo Hydrus contra 2 stent. Y todo esto se hace fuera de los Estados Unidos. Y esto no puede hacerse en los Estados Unidos, ya que en los Estados Unidos Hydrus y stent pueden hacerse solamente en combinación con cirugía de catarata. Pero hay aquí algunos nombres conocidos en el estudio. Y lo que encontramos fue que a 12 meses, a un año, se tiene una reducción significativa de la presión intraocular con el Hydrus y también se tiene una mayor reducción en el uso de medicaciones con el Hydrus en comparación con 2 stents. Entonces el dispositivo Hydrus, en una comparación directa, lo que encontramos desde el punto de vista clínico fue bastante idéntico a lo que se halló en el laboratorio. Otro procedimiento, si no se encontró la cura con trabectomo con la hoja KDV, ya que no se retiró suficiente la red, y conocemos el procedimiento GATT, en el cual se remueve 360 grados, idealmente toda la red, se hace una incisión allí y se tienen muy buenos resultados, pero no son duraderos, son los mismos fenómenos en donde hay una cicatriz que puede llevar al fracaso. Este procedimiento, hay múltiples formas de lograr esto, trabeculotomía 360. Entonces, hemos visto bastantes cosas, tenemos todos estos procedimientos que están a nuestra disposición y a pesar de todo esto, no existe ninguno de estos o la combinación que sea la cura quirúrgica del glaucoma. Entonces, a pesar del hecho de que tenemos todos estos nuevos tratamientos, todos estos nuevos procedimientos quirúrgicos, todavía necesitamos entender la biología fundamental de la enfermedad. Entonces, a pesar de tener los mejores cuidados, un 10% van a perder la vista de un ojo a lo largo de unos 10 años. Entonces, aquí en los últimos minutos, y esta es la sección de la charla que es bastante breve, y compartir lo que está haciendo mi laboratorio. Entonces, vamos de vuelta a la región yuxtacanalicular. Entonces, ¿cómo esta región regula el fluido o el flujo? Entonces, nos centramos aquí en esta matriz extracelular, ya que sin importar la vía en la cual salga el fluido, tenemos que pasar a través de la resistencia de esta matriz extracelular. Sabemos que el único aspecto fisiopatológico primario, que es primario para los ojos y primariamente para el glaucoma de lo abierto, es la alteración de la matriz extracelular. Entonces, cuando los pacientes le preguntan qué causa el glaucoma, lo que sabemos que es un problema del drenaje en el ojo y sabemos que el material que sostiene las células en esta región está muy rígido y hay demasiado de este material y hay cambios cualitativos y se descubrió ya por 1983 por Rohan en este esquema, señalando que la red está aquí en un equilibrio dinámico. Tenemos el factor de crecimiento beta 2 que está elevado hasta 3 veces en el humor acuoso. El TGF beta 2 aumenta la presión intraocular en modelos experimentales de ojos cadavéricos y también eleva la presión intraocular en modelos vivientes de ratones y ratas. Entonces sabemos que el TGF beta 2, que es una citoquina, en el humor acuoso es muy importante para este proceso. Entonces, esencialmente, lleva a la elevación. Propusimos la hipótesis, entonces sabemos que la matriz extracelular en la red trabecular es importante para controlar la presión intraocular y pensamos que controlando las proteínas que controlan la matriz extracelular en otros tejidos van a tener un efecto en esta red trabecular. Entonces, miramos a las proteínas matricelulares. Entonces, vamos a mirar el hecho que estas son secretadas por las células en otros tejidos
se ha demostrado que ayudan a estas células a controlar la matriz extracelular que las rodea. Entonces es interesante mirar al ojo desde este punto de vista. Hay toda una familia de proteínas, son 7 miembros, aquí están los nombres de estas, y estas proteínas tienen algún efecto funcional. Entonces tomamos a ratones a los cuales se hizo incapacidad genética de producir alguna de estas proteínas y se les estudió. Y resulta que al tener este defecto genético no les permite ejercer ciertas acciones. Tenemos SPARC, trombospondina 1 y trombospondina 2, y aquí la presión en un 15 a 20% está disminuida. Entonces lo que hicimos, hay otras, G20, tenacin C, tenacin X y osteopontina. Entonces, resumiendo aquí en esta diapositiva, esto es 5 o 6 años de investigación en una sola diapositiva, pero resumiendo aquí todo, aquí entonces elegimos a SPARC como proteína para el estudio. SPARC está en el cromosoma 5, es una de los genes más ampliamente transcritos en la red trabecular, entonces es bastante importante. Está presente en la red trabecular y presente en elevadas concentraciones en la región yuxtacanalicular. Entonces, miramos aquí evidencia circunstancial señalando que está presente en la localización de donde sabemos está la resistencia y también sabemos, y este es un colega de la clínica Cleveland, señalando que SPARC es la proteína más altamente secretada en respuesta a la TGF-beta2. Entonces pasamos tiempo mostrando esta TGF-beta2 que es muy importante, y en estas células de la red trabecular en el laboratorio reciben este compuesto, lleva a SPARC a ser la proteína más secretada, más altamente secretada. Entonces sabemos que este TGF-beta2 aumenta al SPARC y nosotros pensamos que esto lleva a una elevación de la presión intraocular. Sabemos que la TGF-beta2 lleva a la elevación de la presión intraocular, entonces nuestra hipótesis es que estoy retrocediendo 15 años, es que SPARC está involucrada. Pero lo que tenemos que hacer es abrir esta caja negra mágica. Y no vamos a ir a todos los detalles, pero lo que hemos encontrado en estos últimos 12 años es que establecimos la vía que señala que el TGF-beta2, por cierto, aumenta a SPARC. Nos dimos cuenta cómo lo hace. Vimos qué vías subcelulares están involucradas y hay un grupo reflejo. Si aumentamos el SPARC, no hace que la TGF-beta2 aumente a su vez. Entonces, aquí sucede algo, pero tenemos un aumento de la matriz extracelular yuxtacanalicular, fibronectina, formación de colágeno, y se disminuye el recambio porque hay una modificación desfavorable en las enzimas de las metaloproteinasas de la matriz y estos inhibidores, los cuales son muy importantes para regular este aumento de la presión intraocular a nivel de las metaloproteinasas de la matriz, pero lo que sucede es una elevación de la presión intraocular debido a que el fluido no puede pasar por la red trabecular. Y esto probablemente es nuestro hallazgo más importante, que la TGF-beta2 ya se ha demostrado por otros autores y nosotros replicamos el estudio, que eleva la presión intraocular en ratones normales. Entonces, si inyectamos TGF-beta2 en los ojos de ratones normales, se eleva la presión. Si inyectamos TGF-beta2 en ratones que no pueden producir SPARC, no hay glaucoma, no se desarrolla glaucoma, no hay elevación de la presión. Y este es un hallazgo muy significativo. Esto significa entonces que si se afecta SPARC o uno de sus vías posteriores, una vez que nos demos cuenta exactamente cómo funciona esto, entonces se puede interrumpir el proceso de la enfermedad. Y ese es el santo grial. Entonces, los ratones que no elaboran SPARC no desarrollan glaucoma. Y es importante enfatizar el término de santo grial, poniendo aquí la figura de Indiana Jones sosteniendo el santo grial y ocultando la información. Entonces, para mí era más importante mostrarles aquí el santo grial. Entonces, hemos pasado los últimos 5 a 6 años viendo qué hay subyacente a todo esto y cómo esta vía podría tener este aspecto, pero todavía no hemos publicado los artículos. Estamos muy cerca de publicarlos, entonces todavía tengo aquí algo de los datos, pero esencialmente SPARC actúa como una suerte de chaperona, afecta un receptor llamado ILK, y ese es como sucede esta suerte de magia. Entonces, en los últimos 15 a 20 años
He pasado mucho de mi tiempo en el laboratorio tratando de revelar mejor el entendimiento de los mecanismos moleculares con la esperanza de intervenir en alguno de estos puntos e interrumpir el mecanismo o el proceso de la enfermedad. Entonces, nuestra hipótesis es que el TGF-beta2 aumenta el spark y la consecuencia es la presión intraocular elevada. Y esto es lo que hemos encontrado en los últimos 15 a 20 años. Entonces, en las proteínas que regulan la presión intraocular, spark no es la única. Y hay un grupo de proteínas que tienen estos niveles de evidencia. Miocilina, descubierta por John Polanski, Gremble, descubierta por Ed Clark y encontró su importancia. La proteína S-frizzled, también la misma persona, Ed Clark, trabajó con ella mostrando su importancia. Coclina, trabajada por Sanjoy Bhattacharya, y nuestra proteína Spark. Entonces estamos en una suerte de grupo privilegiado de proteínas que tienen que ver con esto y que se sabe causan problemas con la presión intraocular elevada. Entonces, cuando vamos de vuelta a la conferencia de George Pate y su frase, tanto más trabajo en el glaucoma, tanto menos parezco entenderlo. Y puedo decir que los pacientes se comportan en diferentes maneras y esto puede ser por momentos muy frustrante. Pero sabemos mucho acerca de la fisiopatología ahora y espero que esta información les ayude a responder las preguntas de vuestros pacientes. Y en conclusión, entonces, hay muchos nuevos medicamentos, láseres y dispositivos de drenaje que nos ayudan a aliviar o simplemente reducir la presión intraocular y que no interrumpen el proceso de la enfermedad. Sin embargo, estamos a las puertas de un entendimiento fundamental de la red trabecular, lo cual nos permitirá tanto describir la fisiopatología del glaucoma e intervenir a nivel molecular. Y cuando el paciente le pregunta qué causa el glaucoma, usted puede decir, es un problema con el drenaje del ojo. Y con eso concluyo mi charla. Absolutamente es un honor dirigirme a ustedes esta noche y estoy muy agradecido a Santiago y a Juan Carlos por haberme invitado. Agradeciéndoles, mis amigos, por invitarme. Ha sido un honor para hacer esta presentación esta noche. Muchas gracias, una charla excelente. Espero que todos la hayan disfrutado en sus hogares. Y si hay preguntas, sabiendo que todavía estén despiertos. Entonces, ¿usted ha visto algunas de estas, ha trabajado, tiene experiencia con estas nuevas drogas? Bueno, tenemos la suerte que las tenemos disponibles en estos últimos 2 años en los Estados Unidos, entonces he usado Ropresa y Vysalta, y yo diré que no he encontrado que Vysalta sea necesariamente mucho más efectiva que la Tanoprost, con la excepción de que hay algunos pacientes en donde realmente es más efectiva, pero no es un gran porcentaje. Pero he encontrado que Ropresa es un excelente agente de segunda línea. No es tan bueno como una prostaglandina. Una prostaglandina todavía es el camino a seguir como agentes de primera línea. Me gusta Ropresa en cuanto a su eficacia y lleva pues de todos modos a una magnitud decente de hiperemia, pero de todos modos la tolerabilidad no es tan buena como con otros agentes, sea prostaglandinas o beta bloqueadores o inhibidores de la endereza carbónica. La tolerabilidad no es tan buena, pero es un medicamento muy efectivo, me gusta bastante. ¿Y qué hay acerca de Rocklatan? ¿Lo usan? Porque usted mencionó que usted añade Rocklatan, Ropresa, una prostaglandina, pero usted utiliza Rocklatan. Sí, lo hago. Y la razón por la cual no utilizo, no lo utilizo mucho, uso los dos agentes por separados solamente por razones económicas. En los Estados Unidos dependemos mucho de la cobertura de las compañías de seguros y lo que se puede pagar para el paciente Rocklatan no tiene gran cosa de cobertura, entonces termino dando Ropresa a los pacientes, pero se lo doy como prostaglandina, latanoprost o bimanoprost o travoprost y añadimos metarcidil. Pero usualmente se administran por separado y los pacientes en el cual el seguro les cubre, puede ser muy conveniente tener las dos medicaciones en una sola preparación. ¿Y qué hay acerca del efecto neuroprotector?
que algunos estudios mencionan acerca de en lo referente al óxido nítrico, bisulfiroclatán. ¿Es cierto? ¿Es cierto? No es cierto. Todos estos estudios han sido realizados en modelos animales utilizando modelos de ratas que no correspondan a glaucoma, son eventos traumáticos, por ejemplo, aplastamiento del nervio óptico, o modelos donde hay mucha inflamación asociada, y estos son solamente en animales. La única medicación que tiene cierto nivel de pruebas, y digo pudiera, y tener un efecto neuroprotector o la misma neuroprotección. Entonces, todo lo que hacemos o hagamos para reducir la presión intraocular es el neuroprotector, y yo sé que ustedes lo saben, pero algo que no sea dependiente de la presión intraocular es alfa-GAN, por ejemplo. Pero el problema con el estudio Logist es que en esta investigación Kemolol le fue muy mal, y si Timolol fue tan mal, entonces esto significaría que los pacientes irían peor con Timolol antes de lo que en comparación con lo que hemos visto antes, ¿no? Y, y habiendo dicho esto, el estudio está presente allí y hay cierta evidencia, aunque puede haber ciertos problemas con esta investigación, en el sentido que hay poca evidencia en seres humanos señalando que podría tratarse de un mecanismo que no está relacionado con simplemente reducir la presión intraocular. Estoy seguro que todos han utilizado el otro agente como neuroprotector en el glaucoma avanzado. Yo todavía pienso que por lo menos en los Estados Unidos la mayoría de los médicos todavía se están centrando en la presión intraocular cuando hablamos acerca de los niveles de evidencia. Sí, tiene cierta evidencia señalando que hay el potencial para tener un mecanismo independiente de la presión y ayudar en la protección del paciente. En el glaucoma de ángulo abierto, ¿cómo comienza usted el tratamiento con estos pacientes? ¿Con SLT o va a la tanopros de frente? Excelente pregunta. Ciertamente la evidencia está presente allí. Sé que usted mire el estudio reciente, el LIGHTS, o el SLT contra medicación, o aun cuando se compare los tratamientos de su época contra el estudio de AGES. Entonces, evaluando el láser no es el estudio de AGES, perdón, el estudio de GLP, el estudio GLT, tratamiento de glaucoma con láser, el cual comparó ALT contra Timolol. Y en todos estos estudios, el láser no solamente fue igualmente bueno, sino que puede haber alguna ventaja en este tipo de tratamientos. Pero habiendo dicho esto, yo encuentro que los pacientes, por lo menos mis pacientes, cuando les doy a elegir entre láser o medicamentos, ellos casi siempre eligen las medicaciones. Y yo trato de darle al paciente lo que le hace sentir más cómodo, pero ciertamente la evidencia está allí, absolutamente para sustentar el uso de láser como terapia de primera línea. Y yo creo que a lo largo del tiempo, esto probablemente se hará más popular. De aquí en 10 años puede ser muy diferente. Quizás los pacientes puedan aceptar el láser como tratamiento inicial. Usted mencionó diferentes tipos de combinaciones. Después del uso de SLT, usted va por medicamentos y después de estos combina los abordajes. Entonces, ¿qué tipo de mix es su favorito? ¿Y cuál elegiría? ¿Cuál tipo de mix? Comparando Hydrus A-Stent y vi que el Hydrus parece generar la mejor respuesta para reducir la presión intraocular. Entonces, es un estudio prospectivo y randomizado en cuanto a la evidencia. Tengo la tendencia a preferir los estudios bien hechos y no me basta con ver solamente un estudio. Estoy de acuerdo con usted en que Hydrus no solamente tiene la evidencia clínica, sino también tiene la evidencia de laboratorio. Entonces, cuando vemos las ciencias básicas y la evidencia clínica señalando en la misma dirección, es bastante convincente para mí.
Entonces, cuando usted me pregunta por mis favoritos, por lo general todavía me gusta retirar parte de la red, ya que es relativamente fácil de hacerlo y de combinarlo con cirugías de catarata, sino también incorporar el dispositivo Hydrus. En pacientes muy bien seleccionados utilizaría la stent, pero debo admitir que no utilizo el stent o el stent en jet para en gran magnitud. He visto la evidencia en mi propia práctica clínica. Sé que funciona bien en manos de otras personas, pero en mis manos no parece funcionar terriblemente bien. Aunque de vez en cuando usted va a tener un paciente en el cual usted va a tener éxito, pero es difícil para mí predecir cuál va a ser este paciente. Tiendo a usar más en mi práctica. Encuentro que el procedimiento de ablación de la red, sea con trabectomo KVB Blade y con el dispositivo Hydrus, personalmente es donde encuentro los mejores resultados con estos abordajes. Hay otra pregunta de los asistentes acerca del futuro del tratamiento de glaucoma. ¿Piensa usted que con su investigación pudiera hablar acerca de la cura del glaucoma? ¿Que estamos cerca de ese punto de la cura del glaucoma? Soy un optimista romántico, Santiago. Realmente creo que sí. Estamos mucho mejor que hace 2 décadas y estamos progresando en ese camino. Entonces, sea en mi laboratorio, por cierto que yo quiero que sea en mi laboratorio o alguno de nuestros laboratorios hermanos que están trabajando hacia la misma meta, yo realmente pienso que estaremos en capacidad de interrumpir el proceso de enfermedad y ayudar a un gran sector de los pacientes. Sabemos que el glaucoma es poligénico, entonces probablemente no todos los pacientes de glaucoma tengan el mismo mecanismo de TGF-beta 2, pero hay un gran número de pacientes que tienen TGF-beta 2 como la vía fisiopatológico para la elevación de la presión. Y yo creo que no necesariamente, por lo menos dentro de nuestro periodo de vida, tendremos alguna capacidad de interrumpir el proceso de enfermedad. Tengo que creer esto, si no, no pues, me pasaría todo este tiempo trabajando en el laboratorio. ¿Qué hay acerca de la edad? Hay otra pregunta de la audiencia acerca de la edad en la cual Spark y TGF suben. ¿Qué hay acerca de esta relación con la edad y esta proteína Spark? Esta es una pregunta sin respuesta, es una excelente pregunta. Nadie ha sido capaz de hacer tomas de muestra del humor acuoso de niños aún. Es absolutamente una pregunta que debiera responderse en algún punto, pero debo admitir, atiendo a algunos pacientes pediátricos, pero no he deseado realmente tomarles muestras del humor acuoso y estudiarlas. Simplemente estoy contento con hacer el procedimiento y esperar que funcione. Y la forma de responder la pregunta es tomar muestras del humor acuoso de niños, ¿no? Y mirar si este TGF-beta 2 y Spark están elevados a ese nivel. ¿Usted descubrió algunas proteínas que puedan bloquear a Spark? Aún no. Estamos buscándolas. Estamos investigando algunas moléculas pequeñas. Entonces, lo que he presentado es lo que estamos cercanos a publicar, lo que hemos publicado recientemente, pero hemos avanzado un poquito más en esto y esperamos haber identificado algunas moléculas que interrumpan el proceso de la enfermedad. Y también en cualquier tejido yo creo que las células deben tener habilidad para comunicar señales entre las diversas capas de esta red. Sí, absolutamente sí. He visto que tienen una manera de comunicarse por nanotúbulos. Y esta es una de las nuevas teorías. Usted está en lo cierto. Es una de las teorías más nuevas. No sabemos, esto ha sido descubierto recientemente, pero no sabemos aún cómo es que los túbulos pueden funcionar.
Entonces aún no sabemos, mi laboratorio aún no lo ha visto, sabemos si Spark está involucrado en esto. Suponemos que sí, pero definitivamente es una vía importante. Usted está en lo cierto, ¿no? Por cierto, uno de los nuevos descubrimientos que no conocíamos años atrás está relacionado con esto. Y esta investigación, todavía no hay suficiente de esto, todavía no entendemos del todo este proceso. Yo creo que estamos impresionados con vuestra investigación, doctor. Y ha sido un honor para nosotros escuchar sus hallazgos. Muchas gracias. No tenemos latanoprosa en emulsión, el cual se ve bastante bien. Y por lo menos entiendo el diagrama que me presentan y suena interesante. Agradecerle, doctor Ree. Es realmente un honor para nosotros que usted, por primera vez por Zoom, se haya dirigido a nosotros. Esperamos que para el futuro usted pueda venir a Perú, conocer no solamente nuestras reuniones de glaucoma, sino también conocer nuestro país y nuestra comida y nuestros lugares y nuestra cultura. Usted está invitado para los años subsiguientes. Me encantaría, es un honor para mí hacer esta presentación a este grupo distinguido de médicos y uno de nuestros médicos ha sido entrenado en Perú. Entonces he escuchado eh, excelentes historias acerca del cuidado tan bueno que ustedes les hacen a sus pacientes y será un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias, Santiago, Juan Carlos, gracias mis amigos por invitarme. Entonces, que pasen buenas noches. Adiós, muchas gracias.